Hablemos de libros con Lluvia Agustín, el podcast que todo autor y escritor debe escuchar. The Agustín Agency, connecting authors to readers. Hola queridos amigos, aquí te saluda Lluvia Agustín. Muchas gracias por estar conmigo en este nuevo episodio en donde tenemos nuestra sección de entrevistas. Y en esta ocasión tuve la oportunidad de conversar con el autor de Buscando el Cao, Gustavo Vidal Manzanares. Me divertí mucho conversando acerca de boxeadores. Es un tema que obviamente yo no conozco muy bien. Sin embargo, fue muy divertido porque la forma en que escribe Gustavo el libro es que nos habla de boxeadores importantes en el siglo XX, pero no tan solo los boxeadores, sino peleas importantes y personajes que tuvieron que ver con el desarrollo de los hechos históricos del siglo XX. Así que sin más, acompáñame en esta conversación con Gustavo Vidal Manzanares. Hola, muy buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a los que están con nosotros en esta presentación del libro Buscando el Cao con Gustavo Vidal Manzanares, que nos deleita contándonos las historias que eligió para incorporar aquí en este libro, ¿no? Yo tengo aquí mi copia en inglés, Gustavo, porque fíjate que mi copia en español no me ha llegado. Estuve fuera varias semanas, entonces me dicen aquí la gente que me recibe el correo que no he recibido nada, pero yo me sospecho que está por ahí perdido. Pero en fin, como yo he leído el manuscrito, así que no nos perdemos de nada, pero igual quiero tener mi copia, ¿no? Y aquí tenemos la copia en inglés que se llama Going for the Goal. Great Stories from Boxing de Gustavo Vidal. Y bueno, cuéntanos, hoy vamos a hablar acerca del capítulo, del primer capítulo, porque la semana pasada, para los que no lo saben, estuvimos apenas en la introducción del libro, ¿no? Fue muy bonito lo que nos explicó Gustavo acerca del boxeo. Si tienen curiosidad, pueden ir a ver el video de la semana pasada, el cual está en este grupo. Y bueno, ahora disfrutamos de ya el libro, el primer capítulo, donde nos hablas acerca de, entramos ya directamente en personajes, ¿no? En este en particular vamos a hablar de Jack Johnson y la matiz del racismo, ¿no? Que vivió él en esa época. Entonces, si quieres ya ir comenzando, y Sí, contándonos sobre lo que hablas acerca de Jack Johnson. sí, bueno, lo de Jack Johnson es que trasciende, ¿no? En primer lugar, un saludo a todos los que nos vayan a ver. Y aunque esté la edición en inglés, pero bueno, en Amazon la pueden conseguir fácilmente buscando el caos en Amazon. Y además, una cosa buena que me he fijado es que pueden leer como 40 o 50 páginas o algo así, por libre, ¿no? O sea, para saber si les gusta. Y una vez que lo hayan leído, como les va a gustar mucho, pues seguramente lo comprarán. Sí. Mira, Jack Johnson, yo qué sé, es como hoy cuando enciendes la televisión y ves a Putin, a un señor acartonado por ahí que se llama Biden, y dices, bueno, qué persona. Jack Johnson era como lo omnipresente que había entonces en Estados Unidos y yo me atrevería a decir en el mundo, ¿no? Bueno, no había televisión, no había internet, etcétera, pero había medios de comunicación. Raro era el periódico de donde fuera, de Estados Unidos, de España, de Francia, que no apareciera una foto de Jack Johnson, conocido como el gigante de Galveston, porque este hombre trascendió absolutamente, trascendió el deporte. O sea, decir que era un boxeador es absurdo, ¿no? Sí, fue boxeador, pero fue sobre todo un símbolo, un icono. Él había nacido en la época que todavía era del Far West, del lejano oeste, 1878, por ahí en Galveston, en una choza de algodoneros. Y él se caracteriza sobre todo porque, o es conocido, empezó a ser conocido por ser el primer campeón del mundo de los pesos pesados de raza negra. Esto cualquier persona, yo que sé, de menos de 100 años que lo vea, dirá, bueno, pues es normal, claro, el negro, campeón del mundo, pero lo que no saben es que en aquella época eso estaba prohibido, o sea, así como suena. O sea, los negros, por el hecho de ser negros, no podían aspirar al título de campeón del mundo de los pesos pesados de boxeo. ¿Por qué? Pues porque se suponía que el campeón del mundo de los pesos pesados de boxeo, esto lo explico bastante en el libro, era el hombre más fuerte, el más temible, en fin, el más macho, como quieras llamarlo, y tenía que ser blanco por narices, no podía ser negro, ¿no? Aunque fuera mucho mejor. Bueno, pues Jack Johnson consiguió romper esto. Una historia tremenda. Un hombre, como digo, paupérrimo, que nació en una choza de algodoneros, de descendientes de esclavos recién manumitidos,
Y además él se empezó a foguear en esto, en unas cosas que se llamaban irónicamente y burlonamente de Royal Battles, las batallas reales, y era que cogían a niños negros, adolescentes y tal, les ponían un saco encima de la cabeza y ahí pues rodeado a lo mejor en un granero, en sitios oscuros y tal, con muchos blancos de dinero que iban a reírse de ellos, pues los hacían que se pegaran con el saco. Y el que quedaba en pie al final, pues era el que se llevaba unas monedas, ¿no? Bueno, es una sociedad realmente difícil de entender, o sea, difícil de entender para quien, eh, pues para quien haya vivido hoy, porque hoy en día estos movimientos que hay, que si el Black Lives Matter, ¿no? Que si he ido en el semáforo y me ha parado el guardia y me ha parado porque soy negro. No, tío, te ha parado porque tienes el coche hecho un asco y piensa que lo has rodado, por ejemplo, ¿no? O sea, esa especie de racismo inducido de muchas personas hoy en día, pues es absoluta ignorancia, porque entonces el racismo sí que era racismo y además por ley. Jack Johnson oficialmente no podía ser campeón del mundo. Estaba prohibido a los blancos y había un título de campeón del mundo de los pesos pesados de negros en paralelo que se llamaba Campeonato del Mundo Heavyweight Champion of the World Colored, ¿no? Colored, o sea, para gente de color, ¿no? Es muy curioso. Hay un documental precioso que yo creo que está también en español, creo que sí, que es The Fall and Rising of Jack Johnson, ¿no? El auge y caída de Jack Johnson, que dura 2 o 3 horas, pero que es entretenidísimo, entretenidísimo. Yo lo sugiero aquí, aparte de leer el libro, por supuesto, lo sugiero aquí. O sea, es algo que vale la pena que la gente lo vea. Ujú. Vale la pena. ¿Te Sí, parece? porque Pues fíjate que lo interesante del libro, lo que a mí me llama la atención del libro es que nos vas acompañando por el siglo XX en hechos históricos, eso es. paralelo al box. O sea, eso es lo que a mí me llamó la atención, siendo una persona que, como les dije la vez pasada, no sé mucho del box, sé del box. A mi mamá le gustaba el box, por cierto, no sé si te había contado, ¿no? Mi mamá era una fanática del box. Ah, Y no sabía. pues, sí, y por eso reconozco algunos nombres, ¿no? O sea, por eso es que ¿De cuando qué país? ¿De qué país? ¿De México, tal vez? México, por supuesto, sí, México. Entonces, a lo mejor Pero sería ella, de ratón Macías, del Púas Olivares, a lo mejor te hablaría. sí, seguramente, y más, obviamente en época más moderna, pues Chávez. de Chávez, cuando fue la época de Chávez, o sea, esa señora Bueno, no se perdía nada, ¿no? Y la casa se transformaba y todo giraba alrededor de eso, o sea que por eso tengo alguna noción, ¿verdad? Pero lo que me gusta del libro es eso precisamente, que nos acompaña en hechos históricos del siglo XX y vas contando. O sea, las peleas de Jack Johnson, una sinopsis de quién era él y todo eso, pero no lo sitúas en la época histórica y eso es lo que me gustó, porque sí, sí. definitivamente era una época en los Estados Unidos en las que existía la segregación y lo que dices de que no podían pelear, no podían competir con los blancos era porque no podían tener el argumento de que eran iguales, o sea, había De que eran iguales, claro, una claro. teoría de que los blancos eran superiores, ¿no? Como raza, algo tan triste y tan Tenía, feo para esa época, pero para ahora no suena, ¿verdad? Totalmente hasta... hoy en día lo podemos ver como una cosa absurda, Sí. pero no era así, o sea, entonces era lo que se pensaba, ¿no? Y este chico, pues claro, se había criado en una época, por ejemplo, a él, algo que le llamó mucho la atención, que lo cuento en el libro, es el famoso salto, que nunca se sabe si fue verdad o no, de Steve Brody sobre el puente de Brooklyn, y lo que hace Jack Johnson es que él se mete de polizón en un barco para ir a Brooklyn y conocer a este hombre, ¿no? No le va muy bien, después de eso pues está con buscadores de perlas, etcétera. Y luego, y bueno, sobre todo que en la época de él, cuando él era niño, pues ahí en esas chozas de aparceros, esto también lo refiero en el libro, ¿no? Pues hay historias pues lo típico, ¿no? De John, se hablaba de las historias de John Wesley Harding, ¿no? El forajido de leyenda que asesinó no sé cuántos sheriff, de Jesse James, Ujú. bueno, de Wyatt Earp, de Bill Hitchcock, todo esto eran historias que se contaban y se cantaban en la época de Jack Johnson, porque estaban muy recientes, acababan de ocurrir, o a veces en paralelo, ¿no?
Hay además algo que entronca mucho con la literatura, porque Jack London, que Mm, yo creo que es uno de los mayores genios que ha dado la pluma, ¿no? sí. Era muy aficionado al boxeo. Ujú, Tiene unos relatos de boxeo preciosos, Jack London, para mí los mejores. Y Jack London estuvo muy implicado en estos combates de Jack Johnson ujú. porque tenía un cierto pelín racista, ¿no? No muy exagerado, pero bueno, estaba de acuerdo con que el blanco era el que tenía que seguir dominando. En un momento determinado, pues Era el pensamiento de la época. Ujú, sí, era el pensamiento de la época, pero es muy curioso porque con el paso del tiempo, pues claro, en el libro lo describo como Jack Johnson tiene esa genética prodigiosa de boxeador y va ganando todos sus rivales, pero lo que él hace es perseguir al campeón del mundo blanco, ¿no? En cierta medida es un gran provocador, fue un gran provocador de la época, Jack Johnson, y va persiguiendo al campeón del mundo, que era Tommy Burns, y como en Estados Unidos está prohibido disputar combates del título del mundo con negros, va hasta Sydney, Australia. Bueno, y así es. finalmente en Sydney, Australia, un 26 de diciembre Mm, de 1908, ocho. le Ujú, arrebata la corona a Tommy Burns. Esto a Jack London, al gran escritor, le ujú, sienta muy mal, ¿no? Dice, bueno, es que esto fue la batalla de un coloso contra un pigmeo, es que en todos los momentos era superior. Digo, ujú, si era superior, pues ya vendrá otro que le gane, pero déjale en paz, no lo tomes como algo personal, como algo racista. La gente que hoy en día habla de racismo, probablemente lo haya, ¿no? ujú, No sabe de lo que está hablando si lo compara con esta época. Y ujú, hay un aspecto muy importante y es que el boxeo sirvió para romper el dique del racismo en el ujú, deporte. Lo veremos también en el capítulo de Joe Louis. El ujú, caso es que el hecho de que Jack Johnson se proclamara campeón del mundo, encima no fuera un hombre que reverenciara a nadie, ni por tener una raza, ni por tener otra, era muy descarado, o sea, era un hombre pues muy, no voy a decir chulo, ¿no? Pero un hombre que le daba igual todo, o sea, él además se casó dos veces y con mujeres blancas, pues, bueno, todo el mundo se lleva las manos a la cabeza, y cuando él gana el título, lo defiende varias veces y Jack London, el escritor, junto a otros, es el que acuña esa frase de Jeffries debe de salir de su granja y dejar crecer la alfalfa. Jeffries había sido un campeón blanco que había habido antes muy bueno. Le hacen volver cuando el hombre ya es mayor, está pasado de peso, está pasado de forma y aún así le obligan a enfrentarse a Jack Johnson en un combate y ahí se acuñó la famosa frase de la gran esperanza blanca, un combate que se celebraría en Reno, Nevada, el 4 de julio de 1910, además 4 de julio. Vamos, Jeffries, no sé si en su momento de esplendor hubiera podido ganar a Jack Johnson, lo dudo, pero ya siendo tan mayor, la verdad es que fue una empresa tremenda. Y todo esto lo que generó fue pues una ola de disturbios, de acontecimientos de enfrentamientos raciales en toda Norteamérica, bueno, absolutamente absurdos, pero el personaje de Jack Johnson representaría un revulsivo. O sea, es que no habría noticias, no habría periódicos, no habría cinematógrafo que no reflejara lo que este hombre representaba, ¿no? O ujú, sea, fue una cosa formidable. Yo animaría a la gente a leerlo, no solo porque lea el libro, sino porque van a estar viendo un mundo que realmente existió. Y ujú, si quieres comprender el mundo actual, tienes que conocer el pasado. ujú. Si no conoces el pasado o el pasado te lo han vendido de otra manera, no vas a comprender el mundo en el que vives. Entonces te Sí, llegará gente diciendo aquello de Black Lives Matter o cualquier cosa semejante o movimientos sentirse como víctima. LGTBI o tonterías de Como, estas. como víctima, sí. O sea, que realmente entender qué es el racismo. Pues el racismo, yo no sé, es un asunto del corazón, es una condición del ser humano, ¿no? De odiar a otra raza solamente porque es de otra raza. Pero eso existe y ha existido desde el principio de la historia de la humanidad y existe hasta el día de hoy, ¿verdad? Hasta dentro del mismo país. Gente que detesta al otro grupo, Bueno, por lo que sea. yo, yo, yo creo que es algo que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque en la raza, y es algo que está demostrado, es algo de adaptación al medio. O sea, un Ujú, señor o unos señores que se han criado miles de años en un clima frío, pues tendrán la piel muy blanca y los ojos claros. Y quien se haya criado pues, en el trópico, en el Congo, pues tendrá la piel negra, ¿no? O sea,
es tema de adaptación al medio. Yo no le encuentro una base científica a esto y creo que no la tiene. Pero eso puede ser un sentimiento, pero bueno, también puede ser un sentimiento robar, matar, agredir, y lo que no puedes hacer es legalizarlo, Así permitirlo, es, ¿no? Y así el es. problema es que en aquellos tiempos estaba absolutamente legalizado. Pero Ujú. vamos, por encima de todo, Jack Johnson era un ser humano y como tal se iba desgastando, se iba envejeciendo, personaje muy curioso y acaba, pues claro, perdiendo el título. Él se va a Europa Ujú. porque, bueno, está ya por ahí Eso te la quería guerra. preguntar, sí, ajá, eso quería Y preguntar. bueno, él se va a Europa también porque le empiezan un poquito a perseguir, empiezan a buscar las vueltas de una manera legal, o sea, forzando las leyes. Como él tenía esposas blancas, etcétera, pues, y viajaba con ellas, pues decían que lo que hacía era llevar prostitutas de un lado a otro y le aplicaron una ley muy, muy forzada y le condenaron por ello, le empezaron a perseguir. Que por cierto, Donald Trump, en su primera presidencia, la segunda yo creo que será a partir del año que viene, si Dios quiere, pues y espero que quiera, bueno, en fin, dejemos esto. En Ajá. su primera presidencia, una de las cosas buenas que hizo fue que anuló la condena contra Jack Johnson, porque Jack Johnson, aún muerto, No, fue una de las cosas buenas que hizo, ¿no? Que entonces, estuvo ahí Lenos Lewis, estuvo Sylvester Stallone y tal, y anuló el juicio porque es que fue un escándalo. Él iba con su mujer con sus amigas y dijeron, no, son prostitutas y la ley prohíbe viajar con prostitutas. Entonces, claro, le persiguieron por eso. Se sospecha que por eso perdió el título, se dejó ganar, dice, frente a Jess Wheeler en La Habana. Yo creo que no, yo creo que simplemente ya se había hecho mayor. Pero él además tiene cosas muy, muy curiosas, una historia muy bonita, la de Jack Johnson, porque él en un momento determinado, bueno, eh, pues el hombre pues estalla la Primera Guerra Mundial, se va de ahí, de Estados Unidos, y se va a un país neutral, se va a España, que es ujú, un aspecto que la gente desconoce, ¿no? sí. Y él dijo, ah, pues España es un sitio tranquilo, me parece un sitio muy bonito para vivir. Es un personaje A mí muy también, curioso, ¿no? a Sí, mí también, también. bueno, porque él estuvo en Barcelona, pero sobre todo estuvo en Madrid, ¿no? Y Ujú. claro, yo me imagino a Jack Johnson, tan grande, era un hombre de casi 2 metros, ¿no? Negro, fortísimo, cuando en España prácticamente no había negros, no había extranjeros. Y la gente era pequeñita y paseando por la calle de Alcalá, por las calles centrales, como él iba, ¿no? Con un sombrero de gabuz, con guantes de gamuza, con su diente de oro, con un sombrero, con su pajarita, y tenía que ser un espectáculo. Además, él era muy sociable y le gustaba mucho, pues eso, ir a los cafés cuplés, y ahí Ujú. por una perra gorda un señor tocaba el organillo y tocaba una música y él se lo pasaba bomba. O sea, le Se gustaba me mucho. acaba, se me acaba de ocurrir algo, Gustavo. ¿El qué? Se me acaba de ocurrir algo. Dime, dime. Deberías escribir una novela así, Jack Johnson, ahí en España. Lo he pensado, pero no tengo suficiente material. Pero bueno, Pero pero conoces España, te la creo. pero pudiera ser porque yo tengo una pareja de detectives, una que es un psiquiatra inhabilitado Ujú. y otra que es un exboxeador un poco tronado, pero muy inteligente, que ha estudiado criminología y tal, y los puedo trasladar a esa época, sí, a la época de Jack Johnson, pero tiene puntos de humor, ¿no? Pero no sería Sí, mala idea sí, lo de sí, esto sí. de Porque eso meterle a sería, Jack Johnson. sí, Bueno, porque Jack eso Johnson, sería algo además, interesante eso sería interesante para un público español y sería interesante para un público americano y sería interesante para un público latinoamericano. pues no sería mala idea, o sea, tener a Jack Johnson ahí como en paralelo. Sí. Bueno, el hombre se adaptó tanto a España, a la España de la época, no tiene nada que ver con la de ahora, por desgracia, Ajá. y que hasta se hizo torero, o sea, Sí. cuesta Ajá. creerlo, pero él tomó lecciones, creo que del gallo, es un torero de estos, y llegó a debutar como torero, claro. Era un tío de 100 y pico kilos, negro, vestido de torero, con ese traje ceñido, eso tuvo que ser, bueno, decía Fernando Vadillo que era una defesio vestido de luces, ¿no? Entonces, bueno, Jack Johnson dice que le gustó mucho, pero que lo probó una vez, pero que eso era demasiado. O sea, que el boxeo era mucho más pacífico. Dice, yo cuando me vi arrancar a un morlaco, a un toro de 500 kilos que venía directo hacia mí, con unos cuernos así, dice, la verdad es que me dio que pensar, ¿no?
Él aquí hizo cosas muy curiosas, cuando estuvo aquí ya no era campeón del mundo, porque había un poeta, que luego parece ser que se acabó suicidando, Arthur Cravan, que tenía aspiraciones de boxeador. Él era sobrino nieto o algo así de Oscar Wilde. Y bueno, celebraron un combate que Jack Johnson estuvo jugando con él hasta que se cansó y le tiró. Y en un momento determinado, pues ya se gastó todo el dinero que tenía y tuvo que volver a Estados Unidos. Pero en Estados Unidos le estaba esperando el sheriff. Ujú. Esa es la historia. Se quedó sin dinero, regresó a Estados Unidos. El sheriff, creo que de San Diego, le recibió muy amablemente, le estrechó la mano y le dijo, pues estoy encantado de recibirle, campeón, y de saludarle, pero la sentencia contra usted sigue en vigor. Pues no hay problema. Fue a la cárcel y allí estuvo 6 meses. Pasó 6 meses en prisión, en el libro lo cuento también. Y bueno, pues por buena conducta salió y luego pues inauguró un gimnasio, dirigió una orquesta, o sea, era un personaje que realmente muy feliz, ¿no? Estaba siempre sonriendo, que escandalizaba mucho a la sociedad, porque claro, el negro podía ser tonto, podía ser sumiso, podía ser un tío tonto, pero ¿qué es eso de tener a un tío pues, que va con mujeres blancas, que es campeón del mundo, que va donde le da la gana? Eso no lo toleraban, ¿no? Digo, vamos a ver, ¿te lo está robando a ti? No. ¿Te lo está quitando a ti? No, pues déjale en paz, ¿no? Es un personaje de auténtica historia. O sea, Jack Johnson es, como se dice en este documental de 3 horas, que también lo he traducido al español, The Rise and Fall of Jack Johnson, es que es un personaje de la historia. O sea, realmente eran boxeadores muchos de los protagonistas de la historia y Jack Johnson fue uno de ellos. Sí, sí, Fue uno sí, de eso, ellos. eso me encanta, como te digo, que va paralelo a los hechos históricos. O sea, Sí, es un personaje de la época y hablas en el segundo capítulo que el racismo, o sea, cuando el racismo era una realidad. Y te voy a decir, yo vivo en Estados Unidos desde niña, ¿no? Y crecí en California, pero viví también en Miami y ahora vivo en el sur, que es Nashville. Y te puedo decir con toda certeza, yo nunca me he sentido discriminada, o sea, no sé de qué habla la gente, ¿no? O sea, ¿qué puede haber en el corazón de los hombres, de las personas? Yo no lo sé. Pero en cuanto a leyes, en cuanto a decir que hay una ley que a mí me previene hacer lo que yo quiera, no la hay, no la he encontrado, ¿no? O sea, yo puedo trabajar donde yo quiera, yo puedo ir y estudiar lo que yo quiera. Ahora, si no se tienen los recursos o no se tienen las relaciones o uno simplemente no tiene la capacidad de hacer algo, esa es otra cosa, ¿no? Pero que haya una ley que me prohíba, no. Entonces, por eso me gusta ese capítulo que dices cuando el racismo era una realidad y hablas de sí, 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 la sí. troika negra. Y hablamos y hablaremos ahora hablamos de esta gente, de la legendaria Troika Negra, ¿no? Ujú. Bueno, en realidad es que yo creo que hoy en día el racismo, el feminismo, el LGTBI, etcétera, son industrias que se crean, una especie de, entre comillas, religiones falsas que dan dinero y que mueven mucho dinero y muchos sueldos y muchos intereses que permiten cancelar a la gente, satanizarla. Pero entonces sí lo había. Vamos a ver, las cosas existen cuando están plasmadas legalmente. Que haya alguien que no pueda ver a los gitanos o no pueda ver a los del Magreb o a los negros o a los alemanes o a los rubios, ese ya es un problema de él. Pero eso es algo que está en el corazón de las personas, ¿no? Y eso no se puede legislar. Yo prefiero que no le hagan una ley para eso, porque nadie puede legislar lo que está en el corazón. Son las Claro, acciones. pues ahí está, pero de ahí a establecer que hoy en día existe, cuando las leyes te permiten lo que sea, pues es algo absurdo. Este hombre, pues ya digo que fue un personaje realmente histórico, que vale la pena ver el documental, que vale la pena ver el libro. Él, ya sexagenario, volvió a la España previa a la Guerra Civil y fíjate lo que es la paradoja, ¿no? Las manazas estas que tenía para tumbar gente y golpear, luego las utilizó para dar masajes y quitar dolores, ¿no? Fue un personaje muy, muy curioso. Tuvo alguna exhibición en el año 45 y fallecería en un accidente de tráfico el 10 de junio del 46 en Raleigh, ¿no? En Carolina. Vamos, es un personaje absolutamente inolvidable. Jack Johnson, eh, intentar explicar la historia de Estados Unidos, inclusive yo casi diría que la historia de España también, ¿no? No te quiero decir la del boxeo, pero la del racismo, la de todo.
sin Jack Johnson es absurdo. Es como si dices, voy a hablar de la Segunda Guerra Mundial, pero no voy a hablar de Eisenhower, ni de Churchill, ni de Hitler. No sé, es que no tiene sentido quitar esas piezas. Y sí hay un capítulo que lo dedico, pero desgraciadamente hay muy poca documentación de ello, que es cuando el racismo era una realidad, ¿no? Cuando el racismo realmente era racismo, y había unos boxeadores que se les llamaba la legendaria Troika Negra, ¿no? Que luego fueron Antes, cuatro. antes de que entres demasiado en eso, quiero decirle a la audiencia que nos escucha que si tienen preguntas, que las vayan preparando y en un ratito Gustavo va a poder contestar Ah, preguntas. pues Así sí, sí, que sí, vayan, por que favor, las vayan escribirlas ahí en el preparando, Facebook. Sí, que o pueden sería estupendo. irlas escribiendo en el Facebook para que cuando estemos listos las podamos contestar. Ok, Ah, pues perdón, Gustavo, continúa. sí, 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 sí. Pues estamos en la misma época, más o menos, ¿no? En esa época del Far West, ¿no? De John Ford, que ha protagonizado John Wayne, Gary Cooper, todos estos, ¿no? De las caravanas a Oregón, de camino. Es la época en la que vienen a hacer toda esta gente y sí, efectivamente había leyes que discriminaban por el hecho de la raza. Y esto pues se aplicaba al boxeo también. Entonces había unos campeones del mundo blancos oficialmente, algunos muy conocidos, ¿no? John L. Sullivan, Bob Fitzsimmons, mismo Marvin Hart, Jeffries. De algunos se hizo una película como esta de Gentleman Jim, que la hizo Errol Flynn, creo que es. Bueno, películas muy, muy interesantes sobre James J. Corbett, pero lo que nadie, estos eran los campeones del mundo de los pesos pesados blancos, pero lo que nadie cuenta es que en paralelo había campeonatos del mundo de negros, ¿no? Estaba Charlie Smith, Morris Grant, George Godfrey, Peter Jackson. Yo estoy convencido que hubieran ganado los campeones blancos, ¿no? Al menos estos en concreto. No tengo demasiadas imágenes de ellos, pero las imágenes que tengo ya más o menos me indican eso, ¿no? Este término legendaria troika negra lo usó un periodista español muy bueno, novelista, que era un columnista de boxeo muy bueno, y se refería a Sam Lanford, Sam McVeigh y Joe Janet, ¿no? Fueron tres boxeadores formidables que, bueno, desde luego, hoy en día pues habrían dominado el boxeo, inclusive hoy en día, ¿no? Algunos tienen una historia muy triste, como es el caso de Sam Lanford. Sam Lanford era un hombre chiquitito, se le conocía como el peque de alquitrán, o la bomba de alquitrán. Había nacido en Weymouth, en Nueva Escocia, en 1880. A los 14 años ya empezaba a boxear y en el 66, perdón, en el 66, en 1906 se enfrentó con Jack Johnson y le tumbó en la lona. Lo que pasa es que, bueno, Jack Johnson se fue recuperando y más o menos ganó los puntos ahí muy apretadamente. También hay que decir que Jack Johnson no concedió oportunidades a sus hermanos de raza, ojo, ¿eh? O sea, Jack Johnson se buscó peleadores blancos, peleó con un negro, pero era el más flojucho de todos, pero con estos no quiso exponer el título, ¿no? Mm. También Jack Johnson se las traía, ¿no? También tenía su lado negro, ¿no? Mejor dicho. Bueno, vamos a ver, Sam Lanford era formidable, hay imágenes de él, de estas ahí con los bordes roídos, etcétera, de filmaciones, y según lo vemos decimos, bueno, estamos ante una auténtica máquina, o sea, a un sujeto de estos lo soltamos en los cuadriláteros actuales del boxeo y es que va arrasando, ¿no? Y sin embargo, bueno, este hombre que era el terror de Boston, tuvo 126 victorias y acabó ciego y pobre en un asilo de Cambridge, en Massachusetts. No le dieron las oportunidades. Y además le explotaron miserablemente. De hecho, bueno, hay una anécdota que había un boxeador irlandés que los anglos le querían promocionar mucho, porque era muy fuerte, muy duro y tal, y estuvieron dando la matraca, invirtiendo dinero para que fuera Sam Lanford a pelear con él en Irlanda, en el Reino Unido. Bueno, así viene aquí el negro, le machacamos y tal. El combate duró 45 segundos, o sea, fue una cosa vista y no vista, ganando evidentemente Sam Lanford, ¿no? Es un hombre, además, una historia muy triste porque él, sus últimas batallas las libraría casi ciego. Él veía solo las sombras de los rivales y aún así seguía peleando, pues porque, entre otras cosas, sus promotores, Tess Ricard, que era el capo
de los empresarios, pues, ganó millones con él, millones de dólares, pero no los repartió. Y en un momento determinado, Sam Lanford cuelga los guantes, creo que en 1924, ya es mayorcito, tiene 40 y tantos años, está casi ciego, y claro, pues el hombre ha recibido muy poco dinero y la mayor parte se lo ha ganado el promotor. Y cuando él le va a pedir una pequeña ayuda a este hombre, a Tess Ricard, este le dice que, mira, yo lo único que puedo hacer por ti es darte un trabajo, y le da una escoba para que barra el Madison Square Garden, ¿no? O sea, Wow. había ganado millones con Sam Lanford, pero la única ayuda que podía hacer era esto, ¿no? En fin, darle unos centavos y darle una escoba. O sea, es una historia tristísima, ¿no? La de Sam Lanford, que hoy en día, ya digo, vamos, hoy en día aparece un Sam Lanford y los aplaudirían con las orejas todos los promotores, ¿no? Joe Janet era un hombre también formidable, nacido en Filadelfia. Derrotó a Georges Carpentier, al francés, ¿no? Un Gil que a este sí que le promocionaban y le daban oportunidades para el título. Ocurría también que estos boxeadores negros tenían que enfrentar entre ellos, ¿no? Joe Janet se enfrentó con Sam McVeigh no sé cuántas veces, con Sam Lanford 14, con Jack Johnson no sé cuántos, está. Y este hombre, bueno, pues en un momento determinado, él moriría, el Joe Janet, en el 58, en Nueva Orleans, ¿no? Pasó a la otra dimensión. Pues un boxeador también formidable, Joe Janet, los que hoy en día lo ganarían todo, ¿no? Sam Matbea también era el otro legendario púgil de la Troika Negra, al que tampoco dieron oportunidades para el título del mundo. Él debutaría ni más ni menos que ante Jack Johnson, así que te puedes imaginar la calidad que tenía el hombre para debutar. Jack Johnson, que estaba a punto de disputar el título del mundo. Y este hombre pues se marchó, estuvo viajando por Europa. En Europa había menos racismo en este sentido para el deporte, ¿no? Y estuvo en París, etcétera, y moriría también repentinamente, ¿no? Y en la pobreza, o sea, fue una cosa bastante triste ahí en el invierno este neoyorquino. Y finalmente hay otro boxeador que ya sería de la cuadriga de esta legendaria, que fue Harry Wills, que era el más joven, probablemente era el mejor, y esto me nacería a la luz en Nueva Orleans en 1800. Bueno, lo que pasa es que, bueno, Jack Johnson se fue recuperando y más o menos era un hombre que sí, sí, era un hombre que medía más de 1,90, y este hombre pues fue rehuido sistemáticamente por los campeones del mundo blanco. Entonces, Jess Willard, el legendario Jack Dempsey, o sea, no le querían ver ni en pintura. Era un hombre que se había curtido en los muelles del Mississippi, pero no le querían ver ni de lejos, ¿no? Él era descendiente de esclavos negros también, y a él la literatura pugilística lo ha considerado textualmente el más atroz y sangrante ejemplo de racismo en el boxeo. En el caso de Harry Wills, se le conocía como la Pantera Negra. Él peleó durante más de 20 años, estuvo siempre entre los 10 primeros, entre 1923 y 34, entre los 10 primeros, del 15 al 17 era el número uno, y jamás le dieron la oportunidad de combatir por el título del mundo blanco, ¿no? O sea, pero en este caso Harry Wilson era un hombre muy inteligente, y con el dinero poco o mucho que ganó realizó unas inversiones inmobiliarias, y la verdad es que se forró. O sea, es una cosa que eso, ahí ya hubo menos racismo, ya empezó a comprar cosas, vendo tal, y le fue bastante bien. Él lo único que decía era que mi mayor tristeza es no haber podido pelear con Jack Dempsey, con el legendario Jack Dempsey, pero estoy convencido que le hubiera ganado. Bueno, yo estoy convencido de que también lo hubiera ganado. Pero en fin, es lo que tiene esto, ¿no? Que Wow, como yo suelo, qué sí, interesante. yo suelo decir, o sea, yo cuando lo he escrito, yo creo que he intentado transmitir este sentimiento. Yo creo que a la gente le gustará. Yo decía aquello de que hoy en día, pues de estas leyendas, de esta gente, pues quedan imágenes, algunas imágenes filmadas, hay corroídas por algunas, un poco como estas películas antiguas que los bordes no se ven bien, o imágenes en sepia un poco corroídas, hay una hemeroteca, pero que como en el poema de Wordsworth, ¿no? De la película Esplendor en la hierba de Elia Kazan, que la belleza, la grandeza subsiste en el recuerdo.
Y lo de esta gente es que fue así, o sea, es que vivieron una época en la que realmente el racismo era racismo. Entonces sí que había racismo. Ujú. Y ellos, pues Las como leyes, las ellos leyes. eran unos peleadores formidables y bueno, pues afortunadamente lo fueron superando. Yo creo que es una historia, y yo procuro lo que tú dices, o sea, mezclar lo que es el boxeo, el tema deportivo, con el entorno histórico. Es que Así yo es. no entiendo que se pueda separar una cosa. Yo cuando veo que la gente escribe desde biografías, desde novelas y tal, y lo desgajan de lo histórico, Sí. yo no soy particularmente un fanático de la novela histórica, ¿no? Pero digo, bueno, pero una novela o una obra no puede existir sin el contexto histórico. Pues es que es imposible. Es que es imposible. O sea, es que está fuera de lugar. Y eso es lo que he intentado en Buscando el Caos. Yo creo que a la gente le gustará y le entrará por esto, ¿no? Porque transmite unos valores, transmite unos momentos y que es fundamental conocer tu época, conocer tu pasado para que no te roben el presente y Así es, consecuentemente el así es. futuro. Así es, mira, y a lo que te refieres de para que no te roben el presente, es eso mismo de que, ¿por qué la gente tiene que sentirse como víctima, no? En realidad no, o sea, tienes todas las opciones. Vivimos, o sea, vivimos en una muy buena época, donde hay muchísimas Sí. oportunidades y hay que ir a buscarlas. Mira, Margarita tiene una pregunta. Dice que nos has compartido sobre la Troika Negra y cómo es que el color de la piel afecta su carrera. ¿Consideras que los boxeadores de hoy sufran también de racismo o de algún tipo de exclusión que no permita avanzar? No, 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 en absoluto. Yo creo que hoy en día no se da. A lo mejor lo que sí se da, pues es algún tipo de cancelación. Si a alguno de estos se le ocurriera hacer algún comentario contra el tema woke, etcétera, pues seguramente sí le cancelarían o harían cualquier cosa contra él, ¿no? Pero yo creo que hoy en día lo que priva, eso es una industria, ¿no? Es que sea un buen púgil. De hecho, ahora mismo, pues yo creo que mayoritariamente campeones negros, campeones de México, o sea, no son alemanes de ojos azules los campeones que hay, ni Ajá, británicos tampoco. O sí. Y sea, lo puedes ver en otros deportes también, no solamente en el boxeo, ¿no? ¿Qué me dices del básquetbol o del fútbol americano, ¿no? O sea, yo es que no me lo planteo, o sea, es que hay el tema del evidencia. racismo, creo que la manera no es ni hacer una defensa de es que pasa, es que es ni planteártelo, o sea, es como el tema este del feminismo, o sea, tú vas a un médico, vas a un abogado, tienes un profesor, profesora, y te tiene que dar exactamente igual que sea hombre, que sea mujer, que sea más joven, que sea más viejo, que tenga la piel más oscura, más clara. Yo creo que el tema está ahí. Cuando se sale de esos límites, yo creo que ya entra el engaño, ya entra el me voy a hacer una clientela, voy a crear un victimismo. Y como dentro pues, de la gente negra o de la gente gitana o de la gente blanca, pues puede haber personas que lo hacen mal, si yo te digo que tus problemas no son por tu culpa, sino por culpa de otros, en un sentimiento, te voy a ganar. Y a partir de ahí voy a tener gente detrás y esta clientela me va a permitir tener un negocio. Yo creo que ahora mismo todo esto es un negocio, dejando aparte ya lo que pueda haber de ingeniería social, pero bueno, esto ya sería meternos en otro tema, lo podemos hablar en otro contexto. Y tristemente para la gente joven, ¿no? O sea, tristemente para la gente joven es como robarles sus sueños, hacerles creer que son víctimas, ¿no? Yo, o sea, tú podrás tal vez decirlo desde la perspectiva en España, ¿no? Pero aquí en Estados Unidos es triste ver a jóvenes negros o hispanos que se creen víctimas y que hay obstáculos allí invisibles que no les permiten avanzar cuando no es el caso, ¿no? Realmente lo que quieres hacer lo puedes hacer, o Y sea digo, ¿no? Ujú. eso te puede servir para alimentar tu discurso de yo soy un tío formidable, pero si fracaso es porque soy negro, o si fracaso es porque vengo de España. O es que no lo estás haciendo bien. Así es. Hay algo, Es hay que verse que en el espejo y ver qué necesito mejorar, ¿no? sí, es que la cosa, yo creo que el tema va por ahí, o sea, es que no tiene otra lectura, ¿no? Afortunadamente, bueno, el boxeo la verdad es que da lo mismo de donde seas, es lo bueno que tiene este deporte. Bueno, el deporte en general, pero el boxeo no te cuento. Da exactamente igual que sea blanco, negro, es que es igual. O sea, tú
son tus méritos, lo que tú consigues en soledad y de eso se trata, no hay otra historia. No hay otra historia. Yo es lo que intento transmitir en estas páginas, ¿no? En Buscando el Caos. Parece que es lo fundamental. Sí, sí. Mira, aquí tengo un comentario de Sea que dice que tú y tu hermano son como dos gotas de agua. No sé, ¿qué será? Bueno, ¿Qué no, piensas? hombre, puede ser. Lo que pasa es que hemos seguido trayectorias muy distintas en muchos aspectos, porque es que ocurre una cosa. Eh, Cuando tú te llevas 4 o 5 años con alguien, pues oye, si eso te pasa con 40 años, 50, 60, pues es absolutamente, pues no sé cómo decirte, pues Irrelevante. intrascendente. Sí, Pero cuando eres pequeño no es así, porque cuando tú eres un niño, el otro es un preadolescente. Cuando tú entras en la preadolescencia, el otro es adolescente. Cuando tú eres adolescente, el otro ya es un joven. Cuando tú eres un joven, el otro ya es un adulto. Entonces, siempre hay un nivel de incomprensión y de choque entre hermanos que se llevan 4 o 5 o más años. Eso puede ocurrir, ¿no? Porque esa diferencia se multiplica por 5 realmente en esas edades. son distintas etapas de la vida, simplemente. Entonces cada uno pues tira hacia un lado o puede haber desavenencias tardías y tal, pero viene motivado por eso, ¿no? O sea, hermanos que ya se llevan unos cuantos años y eso se nota en esas edades. No, lo que pasa es que cada uno hemos seguido unos derroteros distintos y hay una cosa que es evidente, él es muy trabajador y yo soy muy vago, o sea, es una cosa que es que, pero además a estas alturas de la vida no me importa reconocerlo, es una persona Sí, sí. absolutamente Bueno, perezosa, no, o sea, me impongo metas, pero soy una persona muy perezosa. pero Gustavo, no eres vago para nada, no, para nada. Lo que pasa, para los que No, nos joder, escuchan, pero lo no que pasa es conoces. que es que compararse con César, o sea, es que hasta yo soy vaga. Bueno, no. Yo comparándome con el ciudadano medio, no Sí, comparándose con César, no te cuento, pero no, no digo haces un con el montón de ciudadano cosas medio. también. Entonces, pues lo que comentamos el otro día cuando en Madrid, ¿no? Que Sí, decía, sí. bueno, pues yo me saco estas cosas porque he tenido esa suerte de tener memoria, que las cosas se me quedan o se me quedaban, ¿no? Y leía una cosa, se me queda, pero otra, bueno, pues vale, pues es lo que me ha salvado, pero como además es una persona muy perezosa, o sea, entonces, pues sí, no somos parecidos, seremos parecidos en algunos aspectos, en la voz, en los intereses, los pensamientos, en lo que nos ha tocado padecer, ¿no? Eso ya de criarnos en un suburbio, pero bueno, eso ya son historias, ¿no? Eso ya Sí, sí. pertenece a nuestro ámbito, ¿no? No a buscando el caos, buscando el Ajá. caos ya No, es no, otra cosa. claro, no me da risa, eso está muy chistoso. Pero mira, aquí tengo otra pregunta, o bueno, Sea también nos dice que cuando algún día sea madre, meteré a mis hijos a clases de boxeo. Es necesario formar hombres fuertes y disciplinados que sepan defender del abuso y sean capaces de defender a sus familias con un buen cabo. Bueno, sobre todo porque es una especie, no voy a decir de arte marcial, ¿no? Yo no lo entiendo así, pero es muy bueno para el cuerpo, para la mente, sí, hombre, apuntarse a un gimnasio de esos, además es muy entretenido, ya no es como antes, que si ibas a un gimnasio te obligaban a pelear prácticamente. Ahora hay gente ahora hay una cosa muy absurda, que es boxeo sin contacto, o sea, cuesta creerlo, pero esa modalidad también existe, ¿no? Y se ha extendido mucho a las mujeres el boxeo, ¿no? Me parece bien, ¿no? Porque es muy formativo. Pero bueno, a mí sobre todo me interesa porque, no sé, de alguna manera es como algo que está incrustado en la vida, o sea, lo que decíamos, no es alegoría de la existencia. Y porque a través de personajes del boxeo que trascendieron el deporte, pues podremos ir siguiendo la historia del siglo XIX, del XX, del XXI. Lo pasaremos bien en este viaje de Buscando el Caos, ya lo Ujú. verás. Así Pero es. es que la gente se anime y teclee en Amazon. Si es que es muy sencillo, vas a Amazon buscando el caos, Gustavo Vidal, y haces así, cling, das, y ya te llega el libro. Compras el libro. En Kindle te llega al instante, Sí, en sí. lo otro te llega en poco tiempo, pues, con un precio módico. Vas a pasar unas horas maravillosas, no sé qué, no sé. Sí. Yo Aquí dice, apelo a la inteligencia y al raciocinio del personal. sí, sí. Dice Verónica Strand, yo te apoyo, dice. Así que sí.
compren el libro, Buscando el Cao, para que Por Gustavo supuesto. pueda seguir escribiendo más libros. Dice, bueno, yo no estoy de acuerdo contigo en que eres vago en absolutamente. Este libro lo entregaste el año pasado y ya estás entregando otro libro y siempre, y ahora que te vi en Madrid, hablamos como de 2 o 3, o sea que no le crean. Bueno, Pero sí, apóyennos comprando el libro, busquen el libro, Buscando el Cao, súper entretenido, o sea, si te gusta el box, genial. Si te gustan los deportes, genial. Si quieres saber qué estaba sucediendo en el siglo XX paralelo al boxeo, o el boxeo paralelo a los hechos históricos del momento, eso es una buena forma de verlo a través de estas historias, ¿no? Porque estos hombres fueron hombres de su época, ¿no? Así que bueno, genial. El libro se llama Buscando el Cao, está en Amazon. Y está en Kindle, como dijo Gustavo, o sea, en ebook y también está en papel, donde quiera que estés. Así que ha sido un gusto, Gustavo. ¿Algo más para despedirnos? Y luego, para los que nos escuchan, vamos a estar aquí 4 sesiones más. Así que, por favor, pongan sus comentarios en el grupo, cuéntenles a los demás qué les pareció. Y nos vemos aquí la próxima semana en la misma hora por 4 sesiones más conversando sobre el Buscando el Cao. sí, Traigan sí. sus preguntas. Pues nada, reiterar que de verdad que se lo van a pasar muy bien leyendo el libro, que les va a aportar algo. O sea, no solamente entretenimiento, sino que les va a dejar una idea siempre, ¿no? Eso, este libro me aportó esto, me aportó estas ideas, me aportó este pensamiento, esta línea. Es una cantidad mínima lo que cuesta y desde luego muy bien invertida, les va a valer la pena. Y yo la verdad es que lo he escrito con muchísimo cariño, ¿eh? Eso que no quepa duda. Ok. Muy bien. Muy bien, Gustavo. Pues entonces nos vemos hasta la próxima. Nos Gracias. vemos la próxima semana. God bless you. Gracias. Hasta luego. Hasta ahora. Hemos llegado al final. ¿Qué te pareció mi conversación con Gustavo Vidal sobre el libro de Buscando el Cao? Déjame tus comentarios, me interesa saber. Y recuerda que si te gustó este episodio, nos ayuda mucho si te suscribes a nuestro canal de YouTube y si escuchas nuestro podcast en Spotify o cualquiera otra de las plataformas que tú prefieras. Y también recuerda que tenemos un nuevo episodio todos los lunes. Espero verte en la próxima. Hasta luego. Se despide de ti, Lluvia Agustín. Hablemos de libros con Lluvia Agustín, un podcast de The Agustín Agency. The Agustín Agency, connecting authors to readers.